Ticket Control guarda toda la información en tu propia PC en una base de datos. Y es por eso que nosotros tenemos en configuración, ajustes y base de datos, tenemos algunas funciones que pueden ser útiles. Vamos a hacer un repaso general de estas funciones porque quizás en algún momento puedas necesitar de ellas. Aquí nos encontramos con modo test. ¿Para qué sirve modo test? Sirve básicamente para probar el sistema sin que se afecte la base de datos. ¿Qué hace esta funcionalidad? Hace una copia temporal de la base de datos y allí podemos empezar a probar e inclusive es realmente muy útil para poder capacitar a nuestro personal. Imaginemos que inicialmente tenemos ya el sistema trabajando hace tiempo y hay un nuevo empleado, un nuevo cajero que necesita conocer el sistema y lo que podemos hacer es hacer un entrenamiento iniciando modo test. Hay un video exclusivo de esta funcionalidad que te sugerimos que lo veas y te va a mostrar cómo activarlo y desactivarlo. En resumen, lo que hace es generar una copia de la base de datos para poder jugar con el sistema, entrenar a un personal y cuando se finaliza el modo test, todo vuelve a estar como estaba antes, sin haber afectado la verdadera base de datos. Te recomendamos que veas ese video en particular. Aquí nos encontramos con el auto backup en la nube. ¿Qué es el auto backup? Básicamente, Ticket Control todos los días realiza por la mañana una copia de la base de datos en la nube. Esta base de datos la vamos a poder descargar desde Ticket Control Monitor y se puede activar o desactivar por cuestiones de privacidad. En el caso de que no quieras que el sistema genere un backup en la nube, simplemente lo destildamos y esto ya no ocurre. Esto está hecho básicamente para lo que nosotros llamamos catástrofe. ¿Qué significa catástrofe? Significa que se puede quemar el disco rígido, nos pueden robar la computadora o simplemente dejar de funcionar y ya tendríamos el peligro de perder toda la información. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de acceder al último backup realizado, en todo caso se pueden llegar a perder pocas horas de trabajo y no todo nuestro historial. Por lo cual recomendamos dejarlo marcado para poder contar con ese backup. Claramente esta funcionalidad requiere de Internet. Y en este mismo sentido tenemos la posibilidad de importar y exportar la base de datos. Quizás queremos hacer un backup manual y guardarlo en nuestra propia PC, por lo cual podemos exportar y en otro momento podemos importar para volver al mismo estado en la que habíamos guardado en ese entonces la base de datos. En algunos casos ocurre que se puede encontrar algún bug o algún problema en lo que es el programa. En ocasiones, cuando te pones en contacto con soporte, es posible que nosotros te pidamos, te solicitemos que nos envíes la base de datos para que podamos analizarla. En esos casos muy eventuales, se puede utilizar esta función y al hacer clic, simplemente envía la base de datos a soporte para que lo puedan analizar y ayudarte con el inconveniente. También nos vamos a encontrar aquí con esta funcionalidad que también te recomendamos que veas el video exclusivo, que es una funcionalidad muy práctica cuando necesitamos cambiar de PC. Esto permite transferir tanto la base de datos como la licencia a otra computadora y realmente es muy fácil de utilizar y muy útil. Por otro lado, en el mismo sentido de soporte que habíamos hablado para enviar la base de datos, tenemos lo que se llama exportar logs. El sistema registra los posibles errores o movimientos o informaciones que tienen que ver con la funcionalidad interna de Ticket Control y probablemente la gente de soporte te solicite que envíes los logs y simplemente presionando este botón se envía esa información para que soporte pueda ayudarte con algún posible inconveniente. Por otro lado, vamos a encontrarnos con el sector de limpieza. ¿Qué quiere decir limpieza? Limpieza básicamente es restaurar información. Tenemos dos tipos de restauración. Restaurar todo, que es básicamente es eliminar toda la información y volver a comenzar. Si tomamos esta alternativa, el sistema se inicia nuevamente y nos pide que generemos nuestra cuenta de administrador y empezar a configurar todo el sistema de cero. Es decir, es volver a comenzar. Y tenemos la posibilidad, que es muy útil, la posibilidad de utilizar restaurar parcialmente.
Cuando nosotros instalamos inicialmente Ticket Control, configuramos y empezamos a aprender a usarlo, muchas veces empezamos a generar tickets, movimientos de caja y llega un momento en el que decimos, bueno, quiero empezar a trabajar y quiero eliminar todo lo que hice, todos los movimientos de caja, todos los tickets cerrados. Entonces, esta opción es súper útil. Podemos hacer clic aquí y nos pregunta el sistema si vamos a restaurar parcialmente. Y lo que hace el sistema es eliminar movimientos de caja, cierres de caja, tickets, todo lo relacionado a los movimientos, pero manteniendo la configuración. Es decir, se reinicia el sistema y podemos comenzar a trabajar sin ningún tipo de movimiento, pero con el sistema absolutamente configurado como ya lo teníamos. Esto es ideal para poder empezar de vuelta sin necesidad de volver a configurar todo el sistema. Por otro lado tenemos, y en el mismo sentido, lo que es la exportación de la restauración parcial. Si hacemos clic aquí nos va a permitir guardar una base de datos de este sistema solo con la configuración pero sin movimientos. Es decir, sin esos tickets, movimientos de caja, cierres de caja, recibos, etc. Es como volver a empezar, pero es muy útil cuando nosotros tenemos quizás otro estacionamiento el cual queremos activar y no queremos volver a configurar todo. Podemos hacer una exportación de la restauración parcial, llevarla a la otra computadora, importar esa base de datos y simplemente modificar algunos pocos datos, como por ejemplo la dirección del estacionamiento, pero ya vamos a tener toda la configuración hecha, como por ejemplo las tarifas, los usuarios, etc. En todo caso se modifica solo lo necesario, pero es útil para hacer una copia vacía de contenido, pero con la configuración completa y empezar en otro estacionamiento ya con el sistema configurado. Por último, nos vamos a encontrar con puntos de restauración. Esta funcionalidad nos permite crear puntos de restauración para poder volver a ella más adelante y que el sistema vuelva a estar tal cual como estaba. Si por X razón queremos decir, bueno, me quiero asegurar que cualquier inconveniente quiero volver a este punto, podemos crear un punto de restauración, lo creamos y nos avisa que fue creada correctamente y de esta manera vamos a poder acceder a este punto de restauración y volver. El sistema guarda hasta 20 versiones y esto nos permite, si hacemos alguna prueba y después no sale como queremos, como una configuración o lo que fuese, podemos decir, bueno, quiero volver a esta base de datos y restauramos la versión para volver a ese punto de restauración. Y estas son las funciones que podés aprovechar relacionados a la base de datos.